Si llega a pasar algo como hace 8 días y no me, y me voy, les prometo que voy a estar acá pendiente del teléfono. Sí, te vamos a estar llamando, pastora. Ya que tengo el teléfono sin sonido, pero les prometo que voy a estar pendiente. Bueno, Bueno, Padre, gracias te damos una vez más porque has sido fiel, porque tu misericordia es tan grande, Señor, que simplemente no la alcanzamos a comprender. Yo en esta noche, Rey de los cielos, bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Juliana, buenas noches, no te había saludado. Qué rico verte por acá también. Yo te doy gracias, Señor, por su vida. Te doy gracias, Rey de los cielos, por la obra maravillosa que estás haciendo en cada una de ellas, Señor. Yo te pido, Dios eterno, Dios Padre, Dios maravilloso, Señor, que en esta noche sigas hablando y ministrando a nuestro corazón. Queremos, oh Rey, escuchar tu voz. Nos disponemos en esta noche a ser ministradas por ti, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza a ti, Señor, al único que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce. Sella mis labios, Rey, y sé tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, venimos hablando de SOS Mi Avión Se Estrella. Hace 8 días hablábamos de cómo internamente nos estrellamos por nuestra mala actitud y decíamos que las tres causas de estrellarnos o de tener una mala actitud tiene que ver con el miedo al fracaso, tiene que ver con el miedo a la desilusión, al desánimo y tiene que ver con el pecado. Cuando estamos en pecado también nuestra actitud se tiende a estrellarse. Y esta noche vamos a hablar de cuando nos estrellamos por fuera. Amén, porque es que no solamente nos estrellamos por dentro, también vienen tormentas que nos hacen estrellar por fuera. Y quiero empezar hablando de la ley de Murphy. La ley de Murphy dice, nada es tan fácil como parece. Todo lleva más tiempo que lo que usted espera. Si algo tiene que salir mal, saldrá. Y en el peor momento posible. Pero fíjese que encontré la ley de Maxwell. La ley de Maxwell dice, nada es tan difícil como parece. Todo es más gratificante que lo que usted espera. Si todo puede salir bien, saldrá. Y en el mejor momento posible. Porque es que los problemas internos no son solo las cosas que dañan nuestra perspectiva. Nuestra actitud se estrella cuando las tormentas alrededor nuestro comienzan a cobrar su precio. Y vamos a ver 4 de estas causas externas por las cuales nos estrellamos por fuera. Y la primera que quiero que veamos en esta noche es la cercanía de la crítica. La palabra cercanía, nos tomamos la palabra cercanía porque la crítica que hiere llega siempre cerca a donde estamos o a lo que amamos. La crítica de los demás es como tener a alguien caminando con nuestros zapatos azules de gamuza. Una persona aceptando su llamamiento con un sueño puede estrellarse fácilmente a menos que entienda que el mejor fruto es el que se comen los pájaros. Y fíjese que Jesús, que era perfecto en amor y motivos, fue criticado e incomprendido continuamente. La gente lo llamó glotón. Veamos lo que dice Mateo 11, versículo 9. Quiero que ustedes en sus Biblias busquen Mateo 11, versículo 9. Mateo 11, verso 9, dice lo siguiente. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Lo llamaron borracho. Está en Lucas 7, versículo 34. Lucas 7, verso 34, dice la palabra. Lucas 7, 34. Dice, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Lo criticaron por asociarse con pecadores. Mateo 9, versículo 11. Mateo 9, verso 11, dice la palabra.
Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Y lo acusaron de ser samaritano y de tener un demonio. Vamos en Juan 8, versículo 48. Juan 8, verso 48, dice: Samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Pero fíjense que a pesar de haber soportado la incomprensión, la ingratitud y el rechazo, nuestro Señor nunca estuvo amargado, desalentado o derrotado. Cada obstáculo era una oportunidad para Él. Había quebrantamiento del corazón, era una oportunidad para consolar. Había una enfermedad, era una oportunidad para sanar. Había tentación, era una oportunidad para vencer. Había pecado, era una oportunidad para perdonar. Jesús cambió las tribulaciones en triunfos. Nos herimos nosotros mismos cuando nuestra reacción hacia los que nos critican se vuelve negativa. Cuando surgen tales sentimientos es importante leer las enseñanzas de Jesús. Vamos a leer lo que dice Mateo 5, versículo 43 al 48. Dice la palabra en Mateo 5, 43 al 48. Vamos a leerla. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y hacen también lo mismo los publicanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como tu Padre, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces, ¿qué hacer con la crítica? ¿Qué hacemos cuando sentimos que nos están persiguiendo, que nos están señalando, que nos están criticando? Simplemente tomar la actitud que hubo en Jesús. Bendecirlos, orar por ellos, perdonarlos y sobre todo hacer caso omiso a lo que están diciendo, porque hay un versículo que me encanta que está en Proverbios 19:11 que dice, pasa por alto la ofensa. Todo el tiempo a ver quién te esté ofendiendo, quién te esté criticando, quién te esté señalando, pero nuestro papel como hijos es hacer de cuenta que no es con nosotros y no permitir que esto dañe nuestra actitud. La crítica siempre va a estar, la crítica siempre va a estar por todos lados. Necesitamos tener una estabilidad emocional tan grande para poder llegar al punto de sopesar y entender que todo lo que dicen de nosotros no es verdad y no creérnoslo tampoco. Eso es lo que nos pasa muchas veces. La segunda tormenta con la que nos tenemos que estrellar, con la que siempre nos vamos a estrellar, es la presencia de los problemas. La presencia de los problemas. Al hijo único de una pareja, fíjese en esto, le enviaron a estudiar en la universidad. Este muchacho se esperaba mucho de él, pero sus notas eran bajas. Después de pocos meses fue expulsado de la escuela. Conociendo el desaliento que tendrían sus padres, envió a su madre un telegrama que decía, perdí todos mis cursos, expulsado de la escuela, regreso a casa, prepara a papá. Así es el telegrama. Perdí todos mis cursos, expulsada de la escuela, regreso a casa, prepara a papá. Al siguiente día recibió este telegrama. Papá preparado, prepárate tú. La vida está llena de problemas así y haríamos muy bien en estar preparados para ellos. No hay tal lugar libre de problemas y no hay tal persona que no conozca los problemas. Y los cristianos no son una excepción. Todos los que quieran practicar vidas piadosas en Cristo Jesús serán perseguidos. El asunto principal tratado en el estudio era, ¿puede usted nombrar a un personaje de la Biblia grandemente usado por Dios que no soportó tribulaciones? Inténtelo. Intentemos encontrar en la Biblia un personaje, uno de esos grandes hombres que encontramos allí que no hayan tenido problemas.
Casi sin excepción, las personas de quienes leemos en la palabra de Dios encontraron problemas. Cuando Noé navegó el mar azul, tuvo problemas igual que tú. 40 días buscó un lugar antes de hacer la barca descansar. A veces nos encontramos inundados de problemas. Tal vez sea el número de las dificultades más que el tamaño de las mismas lo que nos aplasta. Todos tenemos momentos cuando mordemos más de lo que podemos masticar. Y hay momentos cuando nos sentimos como el entrenador de leones que tenía más de lo que podía controlar. Miren esto, y puso el siguiente aviso en el periódico. Entrenador de leones necesita entrenador de leones. El aviso enfatiza el sentimiento del hombre de la siguiente historia. Era una de esas personas que aceptaba todo lo que sucedía como una manifestación del poder divino. No era asunto suyo, decía, cuestionarse las obras de la divina providencia. El infortunio le había acompañado toda su vida, sin embargo, nunca se quejó. Se casó y su esposa se fue con uno de los empleados. Tuvo una hija y la hija fue engañada por un villano. Tuvo un hijo y su hijo fue linchado. Un incendio consumió su granero, un ciclón derribó su casa, una tormenta de granizo destruyó sus cosechas y el banquero ejecutó la hipoteca y le quitó su granja. Sin embargo, después de cada golpe del infortunio, se arrodillaba y daba gracias a Dios por su infinita misericordia. Después de un tiempo, sin un centavo, pero todavía sumiso a los decretos de lo alto, fue a dar en la casa para pobres del condado. Un día, el supervisor le envió a arar un campo de papas. Vino una tormenta y parecía que pasaría sin hacer daño cuando, sin advertencia, descendió del cielo un rayo centellante. Derritió el arado, arrancó casi todos sus vestidos, chamuscó su barba, marcó su espalda desnuda con las iniciales del ganadero vecino y le lanzó al otro lado de una cerca alambrada de púas. Cuando este hombre recuperó el conocimiento, se puso lentamente de rodillas, juntó sus manos y levantó sus cejas hacia el cielo. Entonces, por primera vez, aseveró, Señor, dijo, esto está poniéndose ciertamente ridículo. Amén. Cuando nuestra actitud se estrella, tenemos dos alternativas. Podemos o cambiar la dificultad o cambiarnos a nosotros mismos. Lo que se pueda cambiar para lo mejor debe ser cambiado. Cuando eso es imposible, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ajustarnos a las circunstancias de una manera positiva. Antes de los días de los antibióticos, fíjese que Robert Louis Stevenson, el gran novelista escocés, autor de La Isla del Tesoro, estuvo postrado en cama con tuberculosis por mucho tiempo. Pero la enfermedad nunca disminuyó su optimismo. Una vez, cuando su esposa lo oyó toser muy malamente, le dijo, espero que todavía creas que es un día maravilloso. Stevenson miró los rayos del sol reflejándose en las paredes de su dormitorio y contestó, lo creo, nunca permitiré que una hilera de frascos de medicamentos bloquee mi horizonte. Amén. ¿Y dónde encontramos esta misma actitud? Quiero que leamos lo que dice 2 Corintios 4, versículo 8 y 9. 2 Corintios 4, versos 8 y 9 dice, el apóstol Pablo tenía la misma actitud y este hombre decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿qué son los problemas? Y quiero que escuchen muy bien esto, que me encanta lo que les voy a decir. ¿Qué son los problemas? Los problemas son los que predicen, ayudan a moldear nuestro futuro. Los problemas son los que recuerdan, no somos suficientes, necesitamos que Dios y los demás nos ayuden. Los problemas son oportunidades, nos sacan de la rutina y nos hacen pensar creativamente. Los problemas son bendiciones, nos abren puertas por las que por lo general no hubiéramos pasado. Los problemas que son lecciones. Cada nuevo reto será un maestro para nosotros. Los problemas están en todas partes. Ningún lugar o persona está excluido de ellos. Los problemas son mensajes. Nos advierten sobre desastres potenciales. Los problemas son solucionables. Ningún problema queda sin solución.
No sé cuál sea el problema que tú estés atravesando en el día de hoy, pero quiero decirte en esta noche que esto también pasará. Keila, Dios me da una palabra en esta noche para ti. Yo no sé la situación por la cual estás afanada, atribulada, angustiada. Dios te dice en esta noche, Keila, yo tengo cuidado de ti, hija. Y aquello por lo cual has estado esperando, es como si estuvieras esperando que algo explotara, que algo hiciera clic, algo reventara. Es una bendición que está a punto. Es como si estuvieras frente a cuando uno ve o veía hace muchos años que empezaban a darle a una baranda, a una balanza y le daban hasta que tenía que subir el premio mayor. Tú estás dándole esa balanza, esa balanza, esa balanza y le has dado y no te has cansado y has insistido y has perseverado, pero el Señor te dice en esta noche, la balanza va a llegar a 100 y vas a ver la respuesta que has estado esperando. Amén. Necesitamos creer y Keila, Dios tiene todo bajo control y te va a dar la victoria. Amén. Entonces recuerden, preciosas mujeres, recuerden que los problemas tienen solución. Todo así como pasó, esto también pasará. Esto también pasará. Aleluya. Olguita, Dios tiene cuidado de ti. Dios le agrada tu corazón porque eres una mujer que ha creído y ha perseverado a pesar de muchas personas que se han querido levantar a quererte señalar, a quererte desanimar. Pero hoy Dios te dice, tu corazón está en mi corazón, te dice el Señor. Y me agrada tu corazón, hija. Me agrada tu corazón porque has permanecido a pesar de. Dios te dice en esta noche, viene recompensa del cielo, Olguita. Viene recompensa del cielo para ti, porque has sabido en quién has creído y eso es lo que te ha sostenido. Aunque muchas veces te has sentido sola, aunque muchas veces quisieras sentir el abrazo de un amigo, el abrazo de un padre, el abrazo de esa persona entrañable, Dios te dice, hoy quiero, Olguita, que reciba mi abrazo, te dice el Señor. Vengo a abrazarte con mi brazo de amor y a decirte que eres muy, pero muy importante para mí. Amén. Amén. Aleluya. Los problemas, todo problema tiene solución y esto también pasará. Esto también pasará. Amén. La tercera tormenta que quiero que veamos en esta noche es el conflicto del cambio. El conflicto del cambio. La tercera conducta externa que hace caer nuestra actitud es el conflicto del cambio. No resistimos a nada tanto como al cambio. Muchas veces disfrutamos la recompensa del cambio, pero resistimos su proceso. Somos criaturas de hábito. Primero lo formamos, luego nuestros hábitos nos forman. Somos lo que hacemos repetidamente. Es fácil ver nuestro mundo solamente desde nuestra perspectiva. Cuando eso ocurre, nos estancamos y nos estrechamos. Lea las siguientes oraciones. Quiero leerlas y quiero mostrarles las siguientes oraciones. Una es verdadera, la otra no. El cambio trae crecimiento y la segunda oración, el crecimiento trae cambios. La primera oración, el cambio trae crecimiento, es verdadera solamente si su actitud es correcta. Teniendo la actitud adecuada, todo cambio, sea positivo o negativo, será una experiencia de aprendizaje que resultará en una experiencia de crecimiento. El cambio nos trae crecimiento, pero siempre nos resistimos al cambio, le tememos al cambio, nos asusta porque no nos gusta que nos saquen de la comodidad en que estamos. Nuestra incapacidad para controlar las situaciones cambiantes ha sido la causa para que muchas actitudes se estrellen. Pero esto no tiene que ser así. No podemos dejar que nuestra comodidad nos impida movernos hacia donde Dios ha querido que nos movamos. Porque es que cuando perdemos la capacidad de controlar las situaciones, esto hace que muchas de nuestras actitudes se estrellen. Fíjense que el doctor G. Campbell Morgan cuenta de un hombre cuya tienda se había quemado en el gran incendio de Chicago.
Llegó a las ruinas al siguiente día llevando una tabla. Fíjense esto, llegó a las ruinas al siguiente día llevando una tabla. La colocó en medio de los escombros y escribió sobre ella la siguiente leyenda. Escuchen esto. Perdido todo menos esposa, hijos y esperanza. El negocio abrirá como de costumbre mañana por la mañana. Lamentablemente muchos son como el anciano en Maine del Norte que había pasado los 100 años. Un periodista de Nueva York que le hizo una entrevista comentó: apostaría que ha visto muchos cambios en sus 100 años. El viejo cruzó sus brazos y proyectó su quijada y replicó con indignación: sí, y he envejecido con cada uno de ellos. La gente se resiste al cambio, algunos se esfuerzan hasta que logran la comodidad, entonces se quedan allí y no quieren crecer. Para muchos, una experiencia negativa les ha hecho retroceder y decir nunca más. En un acuario costero, una barracuda salvaje quiso atacar enseguida a la macarela que veía, pero fue detenida por la división del estanque. Después de darse muchos golpes contra el vidrio, finalmente desistió. Más tarde la división fue quitada, pero la barracuda nadaba solo hasta el punto donde había estado antes. Creía que todavía estaba allí. Y muchas personas son así, avanzan hasta que llegan a una barrera imaginaria y se detienen frente a una actitud de limitación impuesta por sí mismos, porque nosotros mismos nos ponemos la limitación. Nosotros mismos somos los que ponemos la fortaleza, ponemos la traba para no cambiar y para no avanzar, y con esto evitamos o nos perdemos el privilegio del crecimiento. Si solo supieran cuán enfermiza es una actitud así, veríamos que eso es lo que nos ha bloqueado muchas veces lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Porque es que recuerden, el cambio es esencial para crecer. Un famoso inventor dijo una vez: el mundo odia el cambio, sin embargo, es lo único que ha traído progreso. Escuchen esto. El mundo odia el cambio, sin embargo, es lo único que ha traído progreso. Para el cristiano, el cambio nos debería llevar más cerca de Dios. El cambio para el cristiano es llevarlo más cerca de Dios. Él ha ordenado cambiar. Necesitamos recordar que no todas las personas nacen a la vez. Dios ha ordenado que haya una sucesión de generaciones. Primero el hombre es hijo, luego padre, luego abuelo y posiblemente bisabuelo. Y cada nueva generación es la manera de Dios para decirnos que Él todavía tiene para nosotros un propósito por cumplir. En efecto, fíjense en esto, cada generación tiene 3 funciones específicas que cumplir. Primero, conservar. Segundo, criticar. Y tercero, crear. Cada generación es un banco en el que la generación anterior deposita sus valores. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como hijos de Dios? Yo construyo hasta acá y el propósito que tenemos nosotros es que nuestros hijos construyan a partir de donde yo llegué. Sigan evolucionando y sigan creciendo y sigan trayendo cambios que traigan a su vida el cumplimiento del propósito que Dios tiene con cada uno. La nueva generación examina esos valores, descarta lo que ya no se necesita y usa lo que queda para crear nuevos valores. Llegó hasta acá, la nueva generación dice: ok, mi papá llegó hasta acá, mi mamá llegó hasta acá, voy a tomar lo que a ellos les sirvió y voy a desechar lo que a ellos no les sirvió. Y a partir de ahí empiezan a construir un nuevo propósito, una nueva generación, un nuevo progreso. Todo este proceso de conservar, criticar y crear produce lo que tememos cambio. Suponga que cada generación tuviera que descubrir los números, o el idioma, o la medicina, o el evangelio. El mundo no vería ningún progreso. Pero ¿por qué cada generación conserva lo que las anteriores han descubierto? Podemos continuar haciendo progresos en las áreas importantes de la vida. Esto no significa que cada generación necesariamente use estos conocimientos y habilidades conservados para los mejores propósitos, pero sí significa que cada nueva generación se sube sobre los hombros de la pasada y trata de llegar más alto. Lo que le digo, yo llegué hasta acá y la idea es que mis hijos desde acá
empiecen a edificar, empiecen a construir, empiecen a armar su vida. Amén. Cuando nos demos cuenta que Dios ha ordenado las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones traen cambio, entenderemos que una generación no puede hacer nada sin las demás. A la generación vieja le gusta conservar, a la joven le gusta criticar, pero esta interacción produce la fricción que ayuda a generar el poder para el progreso. La generación vieja es nuestro eslabón con el pasado, la generación joven es nuestro eslabón con el futuro y a ambas las necesitamos. Y repito esto, la generación vieja es nuestra eslabón con el pasado, la joven es nuestra eslabón con el futuro y a ambas las necesitamos. Los hombres jóvenes necesitan la visión de los hombres viejos y estos necesitan la visión de aquellos. Embalsamar el pasado es convertir a la sociedad en un museo y destruir lo que Dios ha hecho para nosotros en el futuro. Porque si aun cuando la gente se dé cuenta que el cambio es inevitable, responde de manera diferente a sus retos. Algunos se meten en sus refugios emocionales y espirituales y rehúsan ser parte de la acción. Fíjense que un miembro de una iglesia le dijo a su pastor, es un alivio, miren esto, es un alivio venir a una iglesia en donde nada ha cambiado en 30 años. ¿Ustedes creen que eso es un alivio? Mi corazón sangra por ese pastor. 30 años y nada nunca cambió. Por otra parte, están los que van al otro extremo y cambian todo, viento que sube. Saltan de vagón en vagón y como los atenienses a quienes predicó Pablo están siempre buscando algo nuevo. Entierran los viejos himnos, las formas tradicionales de oración son hechas a un lado y aún la terminología tradicional es reemplazada por una jerga que deja al pobre adorador preguntándose si Dios entiende lo que está pasando. Sin embargo, el cambio correcto, ¿qué pasa? ¿Qué hace? El cambio correcto nos fortalece. Y quiero que leamos lo que dice Deuteronomio 32, versículo 11. Deuteronomio 32, verso 11. Dice, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Moisés usa esta ilustración cuando describe a la madre águila obligando a su aguilucho a abandonar el nido y volar. El aguilucho quiere permanecer en el nido y ser alimentado, pero si permanece nunca usará sus grandes alas para disfrutar de las grandes alturas para las que fue creado. De manera que su madre tiene que sacarlo del nido, atraparlo sobre sus alas cuando cae demasiado lejos y repetir el proceso hasta que aprenda a volar por su cuenta. Y es que a usted y a mí nos gustan nuestros niditos. Hemos trabajado mucho para construirlos. Esto explica por qué nos resistimos cuando Dios sacude el nido. Porque Dios quiere que crezcamos. Pero fíjense que las almas tímidas oran así. Leamos lo que dice el Salmo 55, versículo 6. Salmo 55, verso 6 dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Esas son las almas que se resisten al cambio. Esas son las almas que están diciendo, Señor, que esto pase, pero que yo no tenga que hacer nada. Levántame y llévame al cielo y haz que todo esto cambie, pero que yo no tenga que hacer absolutamente nada para el cambio. Pero en cambio el valiente debe reclamar el cumplimiento de Isaías 40:31. Levantarán alas como las águilas, justo frente al viento. No todo el que envejece crece, y los que no crecen son casi siempre los que han eludido el reto del cambio. Nos anima a ver cuántos hombres y mujeres han sido usados por Dios durante lo que hubieran sido sus años de descanso. Fíjense esto, Abraham y Moisés no eran jóvenes cuando Dios los llamó. Y cuando Saulo de Tarso estaba preparado para su cómoda carrera rabínica, Dios sacudió su nido y lo obligó a volar. La iglesia moderna y la historia misionera están llenas de historias acerca de gente madura que voluntariamente dejaron el nido para servir a Dios con las alas del águila. Amén. Vienen cambios, vienen cambios, vienen cambios. Sandra,
Sandra, vienen cambios. Sandra, vienen cambios a tu vida. Te van a sorprender. Hay algo que has estado esperando, Sandra, y Dios tiene la respuesta y te dice el Señor, vienen cambios, Sandra. Prepárate porque aquello que has estado anhelando por años lo vas a tener, pero vienen cambios. Aunque al principio te vas a querer resistir, vas a ver que este cambio va a producir en ti aquello que has estado anhelando y esperando. ¿Amén? Y la cuarta tormenta que quiero que veamos en esta noche es la noche del negativismo. La noche del negativismo. La cuarta tormenta que quiero que veamos y que causa la mayoría de desgracias con la actitud es lo que yo llamo la noche del negativismo. Nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones, eso es un hecho. Nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones y esto, recuerden, es un hecho. Vamos a leer lo que dice Mateo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La pregunta es, que quiero hacer, ¿somos gobernados por pensamientos positivos o negativos? Así como los pensamientos negativos producen acciones negativas, los pensamientos positivos producen acciones positivas. Ahora estamos donde estamos y somos lo que somos por los pensamientos que dominaron nuestras mentes. Pablo comprendió el poder de nuestros pensamientos y en Filipenses 4, versículo 8 nos invita a dejar que nuestras mentes piensen en que. Leamos lo que dice Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, verso 8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y en las cosas que sean buenas y dignas de alabanza. Nuestro reto entonces, mujeres, es pensar bien en un mundo negativo. Cada día recibimos noticias desalentadoras. Conocemos a personas que difícilmente esperan lo que el futuro les depara, por lo tanto miran hacia atrás con dolor. Y fíjense que encontré esto que preguntados por la firma investigadora de mercado RH Briskin Associates sobre lo mejor que les había sucedido en los últimos 5 años, el 12% de las personas encuestadas respondieron nada. Estas personas solamente podían ver opciones malas en toda situación. Si tragaron un huevo, temerían moverse por miedo a que se rompiera y tendrían miedo de sentarse por temor de empollar. El pensamiento y la vida negativos producen mucho detrimento en nuestra vida. Miremos algunos del detrimento que produce en los pensamientos. Primero, el pensamiento negativo pone nubarrones en los tiempos en que debemos tomar decisiones importantes. Y repito esto, el pensamiento negativo pone nubarrones en los tiempos en que debemos tomar decisiones importantes. Estamos tensos en vez de relajados. Presentar un examen es un ejemplo de eso. Un comentario que se oye a menudo de los repasos es, espero que no me hagan esta pregunta, estoy seguro de que no podría contestar. Comienza el examen y como se esperaba, allí está la pregunta. Seguida del resultado que esperaba. Accidente no, profecía cumplida. Se sintió negativo frente a la pregunta, declaró su temor y respondió de acuerdo a eso. La próxima vez que estudie para un examen, dígase, si habrá un momento en que recuerde mejor esta pregunta, será cuando rinda mi examen. ¡Wow! Me encanta eso. Lo segundo que trae el pensamiento negativo es que la conversación negativa es contagiosa. La conversación negativa es contagiosa. Fíjese que un hombre que vivía a un lado de la carretera y vendía perros calientes era un poco sordo, así que no tenía radio. Tenía un problema con sus ojos, por tanto no leía los periódicos, pero vendía muy bien sus perros calientes. Escuchen esto. Había puesto letreros en la carretera anunciándolos.
se paraba a un lado del camino y gritaba: compren perros calientes. Y la gente compraba sus perros calientes. Aumentó sus órdenes de carne y pan. Compró una estufa más grande para atender mejor su negocio y todo iba muy bien. Un día, su hijo volvió a casa luego de los estudios universitarios. El hombre lo tuvo finalmente con él para que lo ayudara. Pero entonces sucedió algo. Padre, ¿no has oído la radio?, le preguntó el hijo. ¿No has leído los periódicos? Hay una gran recesión. La situación europea es terrible. La situación nacional es peor. Entonces el padre pensó: bueno, mi hijo ha estado en la universidad, lee los periódicos, escucha la radio y debe saber. Así que el padre, escuchen esto, suspendió sus órdenes de carne y pan, retiró los letreros y ya no se preocupó de estar al borde de la carretera vendiendo sus perros calientes. Sus ventas se fueron abajo de la noche a la mañana. Tienes razón, hijo, dijo el padre al muchacho. Ciertamente que estamos en medio de una gran recesión. Amén. ¿Ha cambiado sus acciones, les pregunto, la actitud negativa de alguien? ¿Una mala conversación ha hecho que usted cambie de actitud y cambie sus acciones? Tercero, el pensamiento negativo saca todo fuera de proporción. Algunas personas tratan el problema de un techo con goteras como si fuera un huracán. Todo es un proyecto grande. Encuentran un problema en cada solución. Y repito, la ley de Murphy dice: nada es tan fácil como parece, todo lleva más tiempo de lo que usted espera. Si algo puede salir mal, saldrá, y en el peor momento posible. Pero encontré la ley de Maxwell que dice: nada es tan difícil como parece, todo es más gratificante de lo que espera. Si algo puede salir bien, saldrá, y en el mejor momento posible. Cuarto, el pensamiento negativo limita a Dios y a nuestro potencial. El pensamiento negativo limita a Dios y a nuestro potencial. Y una de las historias más tristes de la Biblia es la del fracaso de Israel para entrar en la tierra prometida, como se cuenta en Números 13 y 14. Es un ejemplo clásico de cómo un informe negativo puede limitar a Dios y a los demás. Todos conocemos la historia, pero se la voy a recordar, donde dice que 2 espías fueron a Canaán bajo las mismas órdenes, a los mismos lugares, en el mismo tiempo, y volvieron con diferente opinión. Para Josué y Caleb, la tierra prometida era todo lo que Dios dijo que sería. Ellos informaron: ciertamente fluye leche y miel, y eso es el fruto de ella. Los otros 10 hombres entregaron un informe negativo. Y en los versículos 28 y 29 del capítulo 13 leemos esto. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Informaron hechos en fe. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. En el versículo 31 vemos que tenían metas en Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El pensamiento positivo limita tu potencial y limita a Dios. Limita a Dios y limita nuestro potencial. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El versículo 32 y 33 dijeron: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El
El pensamiento negativo limita a Dios y limita nuestro potencial. Quinto, el pensamiento negativo nos impide disfrutar la vida. Una persona negativa no espera nada más de una bandeja de plata, sino que se manche. Si tiene un vecino negativo, pídele prestar una taza de azúcar. Él nunca espera que se la devuelva. Chisholm, un pensador, dijo: cuando las cosas parecen que van a mejorar, usted ha pasado por alto algo. Amén. El pensamiento negativo también, sexto, impide a los demás dar una respuesta positiva. Ese es probablemente el peligro más grande de una vida negativa. Tiende a controlar a quienes usted ama y en quienes influye más. Aún la respuesta a una pregunta depende en mucho de cómo usted la haga. Como los vendedores de experiencia lo saben, las preguntas hechas de una manera positiva o negativa casi siempre provocan una respuesta de acuerdo. Fíjense, un estudiante de psicología entró en el ejército decidido a probar esa teoría. Le asignaron entregar albaricoques al final de la línea de comida. Y este hombre empezó haciendo esta pregunta: ¿no quiere albaricoques, verdad? Preguntó a los primeros hombres. El 90% dijo que no. Entonces probó el método positivo. ¿Quieren algunos albaricoques, verdad? Casi la mitad respondió: sí, tomaré unos cuantos. Luego probó un tercer método basado en la técnica fundamental de O. ¿Un plato de albaricoques o dos?, preguntó. Y pese que a la mayoría de los soldados no les gustan los albaricoques del ejército, el 40% tomó 2 platos y el 50% tomó 1. El tipo más común de negativismo que estorba a los demás se caracteriza por lo que llamo una declaración del mundo plano. Es una afirmación sincera condicionada por la educación y la experiencia que se ha tenido en el pasado. No es verdad y sin embargo se acepta como un hecho. Y por ella se dirige el pensamiento y las acciones de muchas personas. Esto es el mundo plano. Es una afirmación sincera condicionada por la educación y la experiencia que se ha tenido en el pasado. No es verdad, esto no es verdad y sin embargo se acepta como un hecho y por ella se dirige el pensamiento y las acciones de muchas personas. Porque es que la historia está llena de ejemplos de expertos que dijeron positivamente que las cosas no podían hacerse y se les probó que estaban equivocados. La ilustración clásica de una declaración de mundo plano es la de Colón y sus planes de exploración. En 1490, la reina Isabel y el rey Fernando de España encargaron a un comité real para que estudiara el proyecto de Cristóbal Colón de encontrar una ruta nueva y más corta hacia las legendarias Indias. El comité, un impresionante panel de expertos dirigidos por destacados geógrafos y eruditos de España, examinó los planes de Colón y presentó sus conclusiones al rey y a la reina. El proyecto, dijeron ellos, no podía ser llevado a cabo. Totalmente imposible, escribieron. Colón tuvo problemas para financiar sus viajes y convencer a una tripulación a navegar alrededor del mundo. ¿Por qué? Estaba combatiendo un enajenamiento cultural. La mayoría de la gente creía una cosa y no estaban receptivos a otras posibilidades. Para Colón, el problema era que todos sabían que la tierra era plana. Afortunadamente, Isabel, Fernando y lo que es más importante, Colón mismo, ignoraron a los expertos. La Niña, la Pinta y la Santa María se hicieron a la vera y se descubrió que un mundo plano era redondo. Imposibles. Nuevas tierras se convirtieron en florecientes y muy posibles lugares. Necesitamos entender que tenemos que dejar a un lado el negativismo, que tenemos que pensar, como decía el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Necesitamos entender que para que las cosas cambien, tenemos que tener una muy, pero muy buena actitud. Necesitamos entender que tenemos que sobrepasar todas estas tormentas solamente con la ayuda de Dios. Ahora tenemos dificultades con la gente del mundo plano. Muchas de nuestras suposiciones aceptadas tienen la tendencia a entorpecer la creatividad y la realización de nuestro verdadero potencial. Para cristalizar nuestro entendimiento de esta sutil forma de negativismo, enumero algunas afirmaciones de mundo plano. Las afirmaciones dicen: los líderes nacen, no se hacen. Los buenos terminan últimos.
Otra frase dice, no es lo que usted sabe, sino a quien usted conoce. Otra frase dice, no se puede enseñar nuevas gracias a un perro viejo. Cuando estamos condicionados a verdades conocidas y cerradas a nuevas posibilidades positivas, sucede lo siguiente. Vemos lo que esperamos ver, no lo que podemos ver. Repito esto. Cuando estamos condicionados a verdades conocidas y cerrados a nuevas posibilidades positivas, sucede lo siguiente. Vemos lo que esperamos ver, no lo que podemos ver. Oímos lo que esperamos oír, no lo que podemos oír. Por todas estas cosas que hemos estudiado hoy, quiero terminar este estudio recordándote que esas tormentas las podemos superar tomados de la mano de Dios. Así que, preciosas mujeres y hombres, todos los que escuchen este mensaje después, es tiempo de enfrentar la crítica como lo hizo Jesús, que tomó cada crítica que le presentaban como una oportunidad para sanar, para vencer, para perdonar. Jesús cambió las tribulaciones en triunfos porque siempre lo hizo con la mejor actitud. Y cuando vengan los problemas, podamos recordar, como decía el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y con la actitud de superar cada problema, vamos a salir adelante en cada situación que se nos pueda presentar. Pero cuando nos enfrentemos al cambio, podamos entender que el cambio trae crecimiento, siempre y cuando, preciosas mujeres, tengamos la actitud adecuada para entender que los cambios, sean negativos o positivos, son una oportunidad para crecer. Finalmente, debemos dejar el negativismo a un lado, entendiendo que el negativismo limita a Dios y a nuestro potencial. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tu palabra, Rey de los cielos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a poder enfrentar estas tormentas que nos vienen de afuera y hace que nuestra actitud se estrelle. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender que la crítica es un motivo para hacer notar que tú eres nuestro Salvador. Poder entender, Rey de los cielos, que si vienen problemas, con la mejor actitud los podemos superar y vamos a salir adelante en cada situación que se nos pueda presentar. Que podamos enfrentarnos al cambio porque el cambio produce crecimiento en cada uno de nosotros siempre y cuando tengamos la actitud adecuada para entender que estos cambios, sean negativos o positivos, nos van a ayudar a crecer. Y Padre, te pido, Señor, que podamos dejar el negativismo a un lado, Rey de los cielos, entendiendo que este negativismo te limita a Dios y limita nuestro potencial. Yo bendigo en esta noche a cada una de tus hijas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que ellas han dedicado a recibir tu palabra, Señor. Yo las bendigo hoy con toda bendición del cielo y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, produzca un fruto abundante en su vida, Señor. Padre, que esto que tú nos has hablado en esta noche, Padre, tengamos un fruto de esto, Señor, lo podamos aplicar a nuestra vida y entender que nuestra actitud no puede dejarse lesionar ni afectar por las tormentas que vivimos cada día. Padre, porque con la mejor actitud vamos a superar cada problema, cada situación y a salir adelante, Señor, en el propósito que tú tienes para cada una de nosotras, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén. Amén.